Hola, bendiciones. Bienvenido a la Iglesia Nueva Esperanza. Esperamos que este tiempo de alabanza sea de bendición para tu vida, así que vamos a gozarnos delante del Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios
la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Y porque no solamente de pan vive el hombre, ahora vamos a dar tiempo a la palabra del Señor. Gócese. Muchas gracias, Frank y Cecilia. Qué lindo tiempo de alabanza, de adoración que nos han compartido nuestros hermanos. Y queremos seguir alabando al Señor, pero ahora les invito a que lo hagamos a través de la palabra de Dios. Así que por favor, allí donde usted está, me gustaría invitarle a que abra el capítulo 27 del libro de Hechos. Yo no lo voy a leer todo en este momento, solamente me voy a referir al verso 25, pero sí me gustaría que usted luego pueda leer todo ese maravilloso capítulo 27, porque es un testimonio tremendo el que usted va a encontrar allí de todo lo que le sucedió a Pablo, especialmente en esa travesía, en ese viaje hacia Roma. Quiero entonces el día de hoy, estamos compartiendo que es el último sermón del 2020. Estamos ya a las puertas, a pocas horas, como quien dice, de terminar este año. Un año difícil, un año desafiante, un año triste para muchas personas, un año que dejará recuerdos para muchos llenos tal vez de nostalgias. Pero el día de hoy, sin embargo, quiero compartir con usted este mensaje de la palabra de Dios y quiero decirle que tengamos buen ánimo, sí, a pesar de las circunstancias que vivimos. Quiero tomar las palabras que salieron de los labios del gran apóstol Pablo, el gran plantador de iglesia. Tengamos buen ánimo. Fíjense en ustedes el verso 25, nada más del capítulo 27 de Hechos. Pablo les dice: por tanto, hablando a los marineros, a la tripulación y a todos los que les tocaba estar allí, muchos de ellos también eran presos, y les dijo: oh varones, tened buen ánimo, dice la versión Reina Valera, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Es interesante que Pablo entonces está hablándoles a todos y les está testificando. Él les está diciendo, y les voy a leer ese pasaje en donde él declara que Dios se había manifestado a su vida. Él tenía la total seguridad de que no iban a perecer. El barco probablemente se iba a destruir, pero ellos no iban a perecer. Y él entonces quiere darles ese ánimo. ¿Saben, mi querido amigo y mi querida amiga, el ánimo en el ser humano común y corriente, es muy cambiante? Seguramente a usted le habrá pasado que el mismo día ha tenido diferentes tipos de ánimo. Tal vez se levantó con un buen ánimo para hacer muchas cosas. Luego pasó algo durante el día y se deprimió un poco. Pero luego vino una buena noticia y otra vez recuperó su buen ánimo. Eso nos pasa a todos. Porque depende de la situación en la que nos encontramos. Nuestro ánimo depende mucho de eso. Por eso a veces decimos que el ánimo es variable. Si estamos en un ambiente tranquilo, nuestro ánimo anda de buenas, como decimos a veces, ¿verdad?
tenemos esas expresiones y a veces lo usamos como un adjetivo calificativo. No, fulanito de tal siempre anda de malas. O fulanita, no, esa muchacha siempre está alegre. Saben, si estamos en un ambiente tranquilo, nuestro ánimo anda también tranquilo. Pero si estamos en un ambiente quieto y demasiado silencioso o hemos pasado por alguna situación difícil, a veces puede ser que nos deprimamos un poco. Yo recuerdo días en la universidad donde había esos días donde hay exámenes, donde hay trabajos que entregar, donde hay mucha tensión en la vida de los estudiantes. Y sin embargo, aunque no necesitara yo de ningún libro, había un lugar en la universidad que para mí era terapéutico, y es la biblioteca. Algunos que me están escuchando habrán experimentado eso, porque ese es un lugar donde la gente está allí con los libros, está leyendo, está estudiando, y se recomienda hacer el máximo silencio. Entonces llegar ahí y sentarse y disfrutar un poco de ese silencio con el argumento de ir a leer algún libro era muy relajante, al menos muy terapéutico para mí, y ayudaba mucho en mi ánimo. Ahora, ¿cómo es que podemos tener nuestro ánimo siempre en alto, siempre alegre, siempre activo, aún en medio de la adversidad y de los problemas? ¿Cómo puede ser que eso suceda en nuestras vidas? Tal vez usted ha visto a alguna persona que usted le conoce y dice: qué interesante, fulanito de tal o fulanita, los vemos siempre de buen ánimo, pero sabemos que están pasando problemas. Usted sabe que están pasando algún tipo de necesidad o que han recibido alguna mala noticia en cuanto a su familia. Sin embargo, usted los ve de buen ánimo. Habrá oportunidades donde hay personas que se apresuran a decir: es que esa persona es muy frío o es muy fría y entonces no tiene sentimientos. Tal vez yo le animo a no apresurarse a decir esas cosas, porque fíjense en ustedes que el apóstol Pablo, al leer un poco su vida, nos da esa respuesta. No en una carta que él haya escrito, sino lo vemos en su propia vida. Él nos demuestra cómo podemos tener un ánimo excelente. Porque la verdad es que en ese barco, el único que tenía buen ánimo era Pablo. Todos los demás estaban desesperados, otros estaban tristes, otros estaban sumergidos en una depresión, otros estaban con su mente solamente pensando en que iban a perder la vida. Pero ¿saben qué es lo que hacía la diferencia entre Pablo y toda esa cantidad de personas desesperados en aquel barco? Era la confianza en Dios. Una confianza sólida, una confianza indestructible, podríamos decir. Pablo, mi amigo y mi amiga, siempre confió en Dios, a pesar del ambiente y la situación en donde él se encontraba. Y lo vemos esto manifestado una y otra vez en su testimonio de vida, en sus viajes, en los momentos en que confrontaba a sus mismos enemigos, confrontando aún la misma muerte. Pablo se encontraba en medio de una situación difícil en aquel barco, volviendo otra vez al acontecimiento de Hechos 27, en donde la tripulación del barco había perdido el control. ¿Por qué? Bueno, es simple. El barco se hundía y estaban en medio de la nada con una tormenta terrible. ¿Sabe? Esa confianza que tenía Pablo era la que no le permitía poner sus ojos simplemente en la tormenta, en el aguacero, en el agua que entraba al barco, en los fuertes vientos, sino que él tenía su mente
su mente espiritual enfocada en esa confianza que ya había sido manifestada durante esa visita que el ángel le hizo a Pablo. Le hago una pregunta: ¿cómo está su confianza en Dios? ¿Es usted capaz de confiar en Dios a pesar de las circunstancias que vivimos? En este tiempo de pandemia, si usted es una persona que ya ha entregado su vida a Cristo, su confianza sigue siendo tan sólida como antes de la pandemia, tan sólida como antes que tenía un buen trabajo, tan sólida como cuando tenía buena salud, ¿o es que hay circunstancias que han debilitado su confianza? Mi amigo y mi amiga y queridos hermanos y hermanas que me están escuchando, la confianza en Dios no debemos supeditarla a la situación que vivimos. Es cierto que humanamente hablando, nuestro estado de ánimo, como lo dije desde el principio, suele cambiar por las mismas circunstancias que vivimos o los problemas que enfrentamos. Pero la confianza en Dios se tiene que mantener sólida. A pesar de que estés de repente en este momento pasando por un momento en donde hay tristeza porque has perdido un ser querido en este tiempo de pandemia, tal vez has perdido tu trabajo, te sientes desmoralizada o desmoralizado, sin ánimo, porque tu cuenta o tu parte financiera de tu familia está a punto de zozobrar como el barco en donde iba Pablo y la tripulación. Sin embargo, la confianza en Dios te va a permitir avanzar, seguir adelante, terminar este 2020 y entrar al 2021, aunque las cosas no vayan a cambiar mucho, pero tu confianza en Dios se continúe manteniendo inquebrantable. Pablo supo escuchar la voz de Dios y eso le alentó a mantener su ánimo en alto. ¿Sabe usted escuchar la voz de Dios? ¿O es usted de esas personas que se apresuran a decir, no, a mí Dios nunca me habla, Dios a mí no me dice nada? ¿Se ha tomado el tiempo para estar a solas? ¿Se ha tomado el tiempo para hablar con Dios? ¿Se ha tomado el tiempo para preguntarle al Señor cuál es el propósito que Él tiene para su vida? ¿Saben? El apóstol Pablo en el verso 23, 2 versos anteriores al que yo les leí, dijo así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Fíjense en que Pablo no dice, miren, creo que esta noche me visitó alguien de repente de parte de Dios, creo que venía de Dios, es posible que venía de Dios. No, él es bien claro, directo y contundente. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y se los está diciendo a todos allí. Y Pablo agrega, no teman. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué interesante que esas son las palabras del ángel. Pablo, no temas. Mi amigo y mi amiga, no tema a la situación que está viviendo, a la tormenta que estás pasando. ¿Saben? Alguien dijo una vez que algunas veces Dios calma la tormenta y otras veces calma a sus hijos en la tormenta. Viene a mi mente 2 episodios en la vida de Jesús. Uno en donde los discípulos estaban a solas, enfrentando una tormenta. No estaba Jesús con ellos. La tormenta hizo que ellos tuvieran gran temor. Inclusive confundieron a Jesús con un fantasma. Pero Él les dijo, tengan ánimo, tranquilos, soy yo. Así que entonces trajo calma
a sus vidas. Hubo otro momento donde él estaba en la barca y la tormenta arreciaba. Y allí él entonces, después de que ellos llenos de miedo le dijeron, Señor, que no te importa que vamos a perecer. Así que se puso de pie y calmó la tormenta. Y eso trajo también calma a ellos mismos. Siempre Dios está dispuesto a calmar la tormenta en tu vida. Ten ánimo, como le dijo el ángel a Pablo. Mi amigo y mi amiga, finalmente Pablo confiaba en la palabra que Dios le había dado. Y eso le ayudó a no solo mantener su ánimo en alto, sino también el ánimo de los demás. Eso es lo que me gusta de Pablo. Pablo no era una persona tóxica. Pablo, todo lo contrario, era una persona que irradiaba seguridad, confianza. Yo creo que todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocer a Pablo, más allá de ver a Pablo con aquel carácter fuerte que yo prefiero decir era un carácter firme en las cosas de Dios, también irradió esa confianza. Estoy seguro que si alguien hubiera tenido la oportunidad de entrevistar a Tito, a Timoteo, a Silas y a tantos de sus discípulos, seguramente ellos dirían, sí, el maestro, el apóstol Pablo, verdaderamente siempre levantó nuestro ánimo. Por eso le animo a que a veces tenemos que rodearnos de esas personas. Tal vez no están por todas partes. Es más fácil encontrar a esas personas tóxicas que rodean tal vez nuestra vida, nuestro trabajo, pero te animo a que busques a esas personas capaces de irradiar ese ánimo como lo hacía el apóstol Pablo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Qué interesante es que en el mismo capítulo 27, pero si usted va a partir del verso 33 al 36, hay allí un acontecimiento poderoso. Miren ustedes, este es el 14º día que veláis, les dice Pablo, y permanecéis en ayunas. Así que él entonces, en medio de la tormenta, en medio de las situaciones que está viviendo, no solo mantiene su ánimo en alto, sino que se está dando cuenta de lo que están viviendo, de lo que está pasando en la vida de sus semejantes. Él se daba cuenta que ellos no comían, que estaban en ayunas, que estaban preocupados. Le animo a que usted y yo podamos ser personas como Pablo, imitar esto y ver a aquellos que están tal vez en este momento pasando por una etapa depresiva, por una etapa de tristeza, por una situación difícil, tal vez porque han perdido un ser querido, tal vez porque se sienten que la nave en la que están está por zozobrar. Mis amados, me encanta leer esta porción de la palabra, porque Pablo les dice a todos ellos, incluyendo la tripulación, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún, miren ustedes cómo habla el apóstol Pablo, ni aún un cabello, miren ustedes, ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Qué interesante, o se caerá. Algunos de repente podrían estar escuchando al apóstol Pablo y decir, ¿qué le pasa a Pablo? Que él no está consciente de lo que está viviendo, que no ve que estamos por zozobrar, no se da cuenta no siente los vientos que rompen y arrecian la nave. Pero habiendo dicho esto, Pablo no les preguntó, bueno, ¿y ustedes qué piensan? No, él da un poderoso ejemplo. Toma allí el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos. A propósito, ¿es usted capaz de dar gracias a Dios en presencia de todos cuando va a comer en el lugar donde usted se encuentre?
Porque mire esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos los que estaban allí y partiéndolo comenzó a comer. Y los demás lo comienzan a ver y dicen, ¡wow! Hagámoslo también, porque dice entonces el texto bíblico que todos, teniendo ya mejor ánimo, esto es lo que hizo Pablo, les inyectó un mejor ánimo. Dice que ellos comieron también en ese verso 36 de este capítulo 27 de Hechos. Mi amigo, mi amiga, a manera de conclusión, quiero decirle que a pesar de todos los problemas que tenga, de las pruebas que usted está pasando, o si está en tiempos tal vez de refrigerio, regocijándose en Dios, quiero decirle, arriba ese ánimo. Y por eso confíe en Dios siempre. Vamos con todo en este 2021. El 2020 seguramente muchos quieren olvidarlo. De ahora es un tiempo para fortalecernos en la confianza en Dios, que es lo único que nadie ni nada puede arrebatarnos. Así que entonces, con buen ánimo, entremos a este 2021. Terminamos el 2020, sea como sea, ya está, se nos fue. Pero preparémonos, porque seguramente Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en su vida. Así que entonces, una vez más, tengamos buen ánimo. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que Dios le bendiga. Feliz Año Nuevo.